Hermanas y hermanos, por estar nuevamente con todos ustedes. Agradecido estoy con el Señor por este día más de vida que nos dio, y bueno, y gracias al Señor por la salud, gracias al Señor por todos los trabajos que hemos podido hacer. Sea alabado su nombre, sea glorificado su nombre, hermano. Estamos nuevamente para poder compartir la palabra del Señor, ¿no? Y estamos hablando sobre los puntos doctrinales de nuestra amada iglesia local para la vida práctica, ¿no? Y bueno, esto es necesario que nosotros veamos y aprendamos. Un abrazo fraternal para todos los hermanos y hermanas que me están escuchando, y vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra de esta tarde. Señor, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradeciéndote, Padre Santo, Señor, esta nueva oportunidad que tengo para poder transmitir tu palabra, implantar tu palabra. Señor, necesito de tu Espíritu Santo, necesito de tu guía. Señor, necesito, Señor, que tú respaldes tus palabras con la llenura de tu Espíritu Santo y también con milagros, con prodigios, Señor, en la vida de aquellos que escuchan tu palabra. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas, Señor, y abran los ojos del entendimiento a aquellos que desean entender y desean llevar a la manifestación de esta palabra a la vida práctica. Oh Señor, bendice a todos los hermanos y hermanas que están entrando, Señor, en esta gracia para que puedan estar firmes, Señor amado. Bendice mi hogar, bendice a mi amada esposa, a mis hijos, a mi amada hija, Señor, tú puedas bendecir grandemente, y a todos los hermanos de la congregación, Señor, a los niños, a los jóvenes, que tú puedas bendecir grandemente, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias le damos al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, vamos a leer ahí en el capítulo 12. Ya hemos tocado el tema de la mesa del Señor y vamos a ir al capítulo 2, versículo 1. Entonces, acá vamos a recibir instrucciones acerca de los dones espirituales, ¿no? Que es muy importante que nosotros entendamos. Acá sabemos que Pablo le estaba escribiendo a los hermanos de Corintio, y esto también hace a la vida práctica. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, no que ignoremos. Él no quería que la iglesia ignorara esto. Él quería que la iglesia tuviera un conocimiento exacto sobre estos dones espirituales, ¿no? Y por ejemplo, ahí en en Efesios, capítulo 6, versículo 12, gloria al nombre del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Entonces vio dones espirituales. Tenemos guerra espiritual en los lugares celestiales. Alabado sea el Señor. Y si nosotros no entendemos eso, no entendemos que estos dones espirituales para batallar, ¿no?, contra las huestes espirituales de maldad, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Tenemos estos dones espirituales para poder enfrentar, ¿no?, a todos aquellos que vienen en contra de la iglesia, en contra del hermano, de la hermana. Tenemos dones espirituales. Alabado sea el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces Pablo dice: sabéis que cuando erais gentiles, fíjese a dónde nos lleva el apóstol Pablo, ¿no? Y ahí en disculpen, hermano, que estoy buscando un versículo.
Dice así. En Mateo 25:15 dice, a uno dio 5 talentos y a otro dio, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, luego se fue lejos. Ahí en Romanos 12:6 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que no es dada, si el de profecía vio, ahí está, un don, ese es un don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿no? Si el de servicio en servir, son dones, ¿no? Porque dice que son dones, así dice, diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. En 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿No? Escondemos el don que hemos recibido, eso no es bueno. En el capítulo 12 de 1 Corintios 4, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que todo viene o proviene del Espíritu, los dones. No, gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿qué dones vienen de ahí? Tenemos que ver. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros. Acá está hablando de ministerio, ya no de dones. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y ahí en el Espíritu Santo es un don también. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? El Espíritu Santo es un don que nosotros hemos recibido. ¿No? Tenemos el don del Espíritu Santo en nosotros. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y bueno, y así. Y entonces no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis, cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos, ¿no? Antes, cuando no conocíamos el Evangelio, a nosotros se nos extraviaba, se nos llevaba, ¿no?, a adorar a los ídolos. Aquellos que tenían ojos más no ven, aquellos que tienen oído más no oyen, aquellos que tienen pies pero no caminan. Y bueno, y éramos gentiles y no sabíamos nosotros que eso no eran Dios, no eran vírgenes ni dioses, ¿no? Ahí en Gálatas 4:8 dice la palabra del Señor, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles? A los débiles, dice, y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Una vez que nosotros hemos sido sacados de allí, no podemos volver. Aunque algunos quieren volver, pero los que somos del Señor no volvemos. No volvemos a la adoración de ídolos, porque eso ya pasó de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Antes, cuando éramos ignorantes acerca del Evangelio de la Gracia, se nos llevaba a adorar a los ídolos. Y nosotros sabemos que Dios aborrece la idolatría. Nosotros no podemos ir idólatras. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios, ¿no?, por el Espíritu Santo, llama anatema a Jesús, maldito, por ejemplo, ¿no? Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra esperanza. Jesús es nuestra recompensa, ¿no? Es nuestra vida. Él es, y eso nosotros lo decimos porque hemos recibido el Espíritu Santo. Porque nadie que hable por el Espíritu de Dios puede llamar anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y eso sabemos que eso es probado en la prueba, ¿no? Porque ahora yo estoy acá sentado cómodamente
y puedo decir Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, pero en el momento de la prueba, de la prueba grande, y entonces ahí yo tengo que confesar que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Entonces esa confesión tiene valor. Ahora también tiene valor, pero no el mismo valor que cuando lo decimos en el momento de la prueba. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese, y entonces Pablo dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, ¿no? Si no es por el Espíritu Santo. Entonces cambia él, porque ahí ya nos hace ver a nosotros la diversidad de dones, ¿no? Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, diversidad que hay de muchas clases. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiere decir que todo lo que tenemos dones necesitamos del Espíritu Santo. No solamente del Espíritu Santo en el sentido posicional, sino en el sentido de ser lleno del Espíritu Santo. Nosotros para poder manifestar el don que Dios nos ha dado necesitamos ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, en lenguas angelicales o en lenguas del cielo, por así decirlo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Todos tenemos dones diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, ya los dones y ministerios son diferentes. Acá dice que los dones son del Espíritu Santo. Y después dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y ahora los ministerios son del Señor. No son del Espíritu Santo los ministerios, sino que son del Señor. Y eso nosotros podemos verlo ahí en Efesios, que todos conocemos ese versículo donde dice, Efesios 4, 11, y Él mismo constituyó, ¿quién? No, el que descendió, el que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué los constituyó? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la obra de diácono. ¿Para qué los diáconos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Para construir el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese que sin los diáconos no se puede llegar a la unidad de la fe. Los diáconos tienen que llevar a la iglesia a todos a hablar la misma cosa, a todos a tener el mismo corazón, el mismo sentir. Ese es el trabajo de los diáconos, ¿no? Porque para eso ellos son perfeccionados, los diáconos, para la obra del ministerio, ¿no? Para la obra del ministerio. Y cuando nosotros vamos a Primera de Timoteo, en el capítulo 3 de Timoteo, hermanos, dice sobre la función del diácono. Y dice en el versículo 9, creo que en el 4:11 dice, a fin de perfeccionar a los santos, a los diáconos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Sí, del ministerio. Y en el capítulo 3, versículo 9 de 1 de Timoteo dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, estos sean sometidos a prueba y entonces ejerzan bien si son irreprensibles, dice. ¿No? Así dice. A esto también sean sometidos primero a prueba y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vamos a leerlo en la Biblia de mi vieja versión.
Primera de Timoteo, en el capítulo 3, 9. Dice que tengan ministerio de la fe con limpia conciencia. Esto también antes sean probados y así ministren, ¿no? Y acá no dice la palabra ministren en esta versión 1960, pero en la antigua versión dice que estos sean puestos a prueba primero y que tengan el ministerio de la fe con limpia conciencia y estos también sean antes probados y así ministren si fueran sin crimen. ¿Ministrar qué? Ministrar lo que el ministerio de la fe con limpia conciencia, es decir, que ellos tienen que ministrar lo que dice ahí en Efesios capítulo 4, versículo 12. Así perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Vio? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y bueno, ¿qué tienen que ministrar los santos? Los diáconos. Tienen que ministrar, ¿no? La obra del ministerio vendría a ser la vida de Dios en los hermanos. ¿Y a dónde lo tienen que llevar a los hermanos? A que todos hablemos lo mismo, a que todos sintamos lo mismo. Ese es el trabajo de los diáconos, apoyando siempre al pastor que lo va instruyendo, que lo va perfeccionando. Porque el pastor es el hombre espiritual que lo va perfeccionando para que lleguen a ser diáconos, y los diáconos a la fe tienen que ir perfeccionando o edificando a los hermanos. ¿Cómo lo van edificando? Ministrando el misterio de la fe con limpia conciencia, es decir, llevándolo a los hermanos a que todos piensen lo mismo y sientan lo mismo, tengan la misma fe, el mismo sentir. Ese es el trabajo de los diáconos. Por eso un diácono no puede ser un divisor, no puede él predicar en contra de lo que él ha recibido. No puede el diácono, porque de esa manera, en vez de construir, en vez de edificar, está derribando. Entonces empecemos de nuevo para ir tomando esta línea. Dice en el capítulo 12 de Primera de Corintios, entonces dice, y hay repartimiento de operaciones, no, en el 5, hay repartimiento de ministerio, más el Señor es el mismo. Los ministerios los pone el Señor. Los dones son del Espíritu Santo. El ministerio de la fe para perfeccionar a los diáconos, para perfeccionar, dice, a los santos. Pero acá cuando dice en el versículo, a fin de perfeccionar a los santos para el ministerio, es decir, para el trabajo de diácono significa eso, para el ministerio. Entonces los diáconos tienen que ministrar, lo repito nuevamente, a los santos el misterio de la fe, y tienen que llevar a los hermanos, a las hermanas, ¿no?, a tener toda la misma enseñanza, toda la misma doctrina, toda la común fe. Ahí lo tienen que llevar los diáconos. Ese es el servicio práctico para la vida práctica. Entonces, ¿cómo un diácono podrá llevar a los hermanos, no, a que todos tengamos la misma fe, la misma doctrina, la misma enseñanza, si él no la conoce? Si él no conoce cuál es la enseñanza con respecto a la vida práctica, no, tiene que conocerla. Por eso damos estos estudios. Ahora fíjese dónde hemos llegado. Hemos llegado que hemos profundizado el trabajo del diácono ahora, porque siempre se presentó a un diácono para que limpie los baños, que lo pueda hacer, por supuesto, o que el diácono barra o sirva el agua o prepare la jarra de jugo, o no sé, todos esos trabajos. Pero ahora vemos que en el diácono está depositado una mayor responsabilidad, porque él tiene que administrar el misterio de la fe con limpia conciencia y ganará un grado honroso para sí, dice. Entonces, ¿cuál es el ministerio de la fe? El ministerio de la fe es Cristo
Es Cristo en él y Cristo en los hermanos. Entonces él, por medio del perfeccionamiento que va recibiendo del hombre espiritual, él va llevando a los hermanos a tener toda la misma fe, toda la misma, el mismo espíritu, todo el mismo Señor, todo el mismo bautismo, todo el mismo amor, la misma solicitud. Ese es el ministerio del diácono. Fíjese cuánto trabajo tiene un diácono. Por eso el diácono cuando cuando te ministra a los hermanos, lo va llevando a través de la enseñanza que él recibe del hombre espiritual. Lo va llevando, a que todos piensen igual, aunque todos sientan igual y a que todos sigan el mismo rumbo, no se salga nadie del camino. Entonces fíjese, hermano amado, que esto es muy importante para los diáconos. Ahora, los diáconos tienen que perfeccionar. Los diáconos tienen que ministrar el misterio de la fe. El que perfecciona es el hombre espiritual, el pastor. Eso es tanto para los diáconos, para las diaconisas también, hermano. Es el mismo mensaje. Las diaconisas también tienen que llevarla a las hermanas a tener la misma fe, el mismo Señor. Las tienen que llevar a manifestar la misma vida, el mismo amor, la misma solicitud en la vida de servicio. Entonces ahí se ve el trabajo del diácono. Ahí se ve el trabajo del diácono. Si no hace ese trabajo, ¿cómo puede recibir un grado honroso? Si nunca hizo ese trabajo, ¿cómo puede recibir un grado honroso? Entonces hay que esperar. Hay que esperar que el hermano empiece a hacer ese trabajo. Y bueno, y cuando haga ese trabajo va a ganar un grado honroso para sí. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Entonces dice la palabra del Señor aquí, en el versículo 4. Y hay repartimiento de dones, mas el Espíritu, el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento del ministerio, mas el mismo Señor es. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. Y acá en la versión 1960 dice un poco diferente, ¿no? Pero damos más lugar a la antigua versión. Porque acá dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, dice. Pero hay repartimiento de dones, más el Espíritu es. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay repartimiento de ministerio, más el mismo Señor es. Entonces, los dones son del Espíritu Santo y los ministerios son del Señor. Pero como está incluido en la iglesia, está incluido Dios, y cuando decimos Dios, decimos que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo incluido en la iglesia. Entonces fíjese cómo dice en el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Y en la versión antigua dice, y hay repartimiento de operaciones, más el mismo Dios es el que obra todas las cosas en todo. Entonces fíjese que en la vida de la iglesia está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Estos tres trabajan en común acuerdo para sacar la iglesia adelante. Ahora, nadie puede dar los ministerios, solamente Jesús. El Padre no puede dar los ministerios. El trabajo del Padre en la iglesia es operar, ¿no? Manifestar el poder y para hacer prodigios, milagros y maravillas por medio del poder de Dios, del Padre. El poder de Dios hace que la vida de resurrección en nosotros sea vencedora si nos rendimos a ella. Después está el Señor, el que obra ministerios en aquellos que Él considere que están preparados o que están rendidos a sus pies. Y después está el Espíritu Santo que reparte los dones, que ahora lo vamos a ver. Entonces se entiende esto, hermanos amados. Espero que se entienda esto porque es muy importante que nosotros lo entendamos, ¿no? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo.
pero hay repartimiento de dones, dice aquí, gloria al nombre del Señor. Eso también lo dice ahí en Romanos, en el capítulo 4, perdón, en el capítulo 12, verso 4. Esto en cuanto a los dones, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Estamos leyendo Doce, 4 al 6. Y dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función o el mismo don, no todos tienen el mismo don. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Dependemos los unos de los otros, porque somos miembros del mismo cuerpo. De manera que teniendo diferentes dones, ¿vio? Según las gracias que nos es dada, entonces si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahí está, el don de profecía. Vio que está el profeta, pero ya no es un don el profeta. El profeta es un ministerio, ¿no? Es un ministerio profeta, no es un don. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, así el de profecía, es decir, que la profecía es un don, y es el dado del Espíritu Santo. Úsese conforme a la medida de la fe, ¿no? Conforme a la fe que uno tiene, profetiza. Conforme a la fe que uno realmente tiene, uno habla la palabra y profetiza la palabra. ¿Por qué profetizamos la palabra? Porque es la profecía más segura, porque sabemos que la palabra se cumple. Acá no está hablando de profetizar en cuanto a la vida personal de una persona, ¿no? Acá estamos profetizando el Evangelio en cuanto a lo que va a venir, ¿no? Por ejemplo, en la vida de la iglesia, si la vida de la iglesia necesita una palabra de profecía, entonces están aquellos que tienen el don de profecía. Y eso tiene que ir conforme a la fe. Conforme a la fe uno profetiza. Gloria al nombre del Señor. Creo que hay en Corintios, en 1 Corintios 14, donde dice, 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Fíjese, pero el que profetiza edifica la iglesia, dice. Gloria al nombre del Señor. Y también dice aquí, vamos a buscarlo porque esto va a llevar un poco de tiempo. El que profetiza habla a la iglesia. Asimismo, los profetas hablen asimismo los profetas hablen de dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero, porque podéis profetizar todos. Todos podemos profetizar la palabra, ¿no? Pero eso no me hace un profeta, porque el profeta es un ministerio, pero la profecía es la palabra que yo hablo. Yo puedo predicar, profetizar la palabra, pero no ser profeta. Profetizo la palabra. ¿Por qué? Porque es un don del Espíritu Santo. Es un don, y ese don de profetizar lo podemos hacer todo. El Espíritu Santo nos da todo para profetizar la palabra del Señor. Hablamos de la palabra del Señor. Entonces dice, asimismo los profetas hablen de dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Podéis profetizar todo, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Fíjese, ¿no? Todos podemos profetizar.
y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas. ¿No? ¿A qué profeta? Al que tiene el ministerio. Ya es el ministerio, ya es un ministerio, porque allí en Efesios 4:11, y dice que Dios constituyó, y Él mismo constituyó a algunos apóstoles y a otros profetas. ¿Vio? Y a esto habla de ministerio acá. El hecho que usted profetice la palabra no significa que usted sea profeta. Eso es un don de Dios, es un don que Dios usa. Le dio a usted eso para profetizar, pero no lo convierte a usted en un profeta por predicar la palabra de Dios, ¿no? Ahora, los ministerios son para los varones, ¿no? Porque Dios escogió hombres para el ministerio de la iglesia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la mujer? Que hay mujeres profetizas o profetas, ¿no? Siempre yo digo, y esto es una interpretación mía, hermano, siempre hay excepciones. Cuando Dios necesita establecer a una mujer, Dios la establece y nadie se lo puede impedir. Nadie se lo puede impedir, pero cuando hay necesidad. Pero mientras que esté el hombre, ¿no?, en comunión con Dios, mientras que tiene una relación con Dios, viva rendido a Dios, Dios va a usar al hombre. Gloria al nombre del Señor, porque Él estableció en el ministerio, no estableció mujeres, estableció hombres. Bueno, pero no entremos en ese tema hoy. Entonces, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si no, podría haber dicho a las profetas, pero dice a los profetas. Esto es masculino, podría haber puesto los dos, femeninos y masculinos, o femenino, pero usó los profetas, el artículo los, ¿no? Masculino. Y dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y después dice, las mujeres callen en la congregación. Vio, acá las mujeres parecería que no se le permitía a la mujer profetizar, fíjese. Estamos hablando de una iglesia de Corintio. Las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice, en el versículo 34. Pero estoy en Primera de Corintios. Primero de Corintios 14:34. Vuestras mujeres callan en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. ¿Vio? Gloria al nombre del Señor. La ley también lo dice ahí, dice. Vamos a leer ahí en Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tu preñez, con dolor parirás los hijos, y a tu marido se le da tu deseo, y él se enseñoreará de ti. ¿Yo? Por eso Dios no le permite a la mujer, no le dio a la mujer en la iglesia como lo tiene el hombre, por la caída que ella tuvo. Y acá estamos interpretando, gloria al nombre del Señor. Entonces, pero no vamos a ese tema hoy, no vayamos a ese tema. Vamos a seguir lo que estamos viendo en cuanto a los dones y a los ministerios. Entonces, acá en el capítulo 12 de Primera de Corintios dice la palabra del Señor, en el versículo, estoy en Romanos, 4. Ahora hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el mismo Señor pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Vio que dice para provecho? Pero cuando dice para provecho, no se refiere a para provecho de aquel que tiene el don, sino que el don es para provecho del otro. No, para provecho de aquel que lo necesita el don. Entonces, Dios nos da un don a nosotros para que los demás lo aprovechen, a ese don. No es para un provecho personal, sino en beneficio del otro, ¿no? En el versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. ¿Vio? Palabra de sabiduría, y eso como Pablo oró por los hermanos de Éfeso, donde dice que Dios, pidiéndole al Señor que le diera palabra de sabiduría para el conocimiento de Él. A algunos Dios le da palabra de sabiduría y a otro palabra de ciencia. ¿Vio? A otro palabra de ciencia. Gloria, eso como dice en el capítulo 13, versículos 2 y 3. 2 y 8. Y si tuvieses profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y estuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y que es palabra de ciencia. Y en el versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y se cerrarán las lenguas y la ciencia será quitada. La ciencia, el conocimiento, ¿no? Entonces, pero sin embargo ahora lo necesitamos, porque todavía está la iglesia aquí. Entonces, pero a cada uno les dará la manifestación del Espíritu para provecho, del Espíritu para provecho, porque a la verdad a este es dada la palabra por el Espíritu, palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia, según el Espíritu. Eso según el Espíritu Santo. Por eso decimos que el Espíritu Santo hace como Él quiere, ¿no? Siempre estando en dependencia del Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios es la cabeza de la iglesia. No es la cabeza de la iglesia el Espíritu Santo, por lo tanto el Espíritu Santo está sujeto a Cristo. Y Cristo está sujeto al Padre. Entonces, hablando de los dones, dice, y a otro fe por el mismo Espíritu. Hay hermanos que les he dado el don de fe. Oh, gloria al nombre del Señor. Y a otros dones de sanidades. ¿Vio? Les he dado el don de sanidad. Por eso en el versículo 28 del mismo capítulo dice, a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros doctores, luego facultades, luego los dones de sanidades. ¿No? Los que ayudan, las gobernaciones, género de lengua. Bueno, y así, pero fíjese que acá los dones de sanidades son por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace como Él quiere y le da a quien quiere. ¿Vio? Dones de sanidad. Dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro operación de milagros. Y a otro profecía y a otro discreción de espíritu o discernimiento de espíritu. Y a otro género de lengua y a otra interpretación de lengua. ¿No? Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Entonces es el Espíritu Santo. Por eso cuando hay una manifestación dentro de la iglesia, nosotros no tenemos que hablar mal de esa manifestación, porque si hablamos mal, podemos estar hablando mal del Espíritu Santo que está en esa persona. ¿Vio? Si dejemos que se manifiesten los hermanos libremente, acuérdese que el Evangelio de la Gracia los confirma en algún don espiritual. Si no le damos libertad para que se manifiesten, ¿cómo los podemos confirmar a los hermanos? Tenemos que dejarlos que ellos se manifiesten. Porque de la manera que el cuerpo es uno, es decir, la iglesia es uno,
como dice en el versículo 20, mas ahora muchos miembros son a la verdad, empero un cuerpo. Porque de la manera que el cuerpo es uno, muchos miembros, pero un solo cuerpo, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo. Entonces nosotros somos uno, un cuerpo, y todos nos necesitamos. Todos los miembros del cuerpo se necesitan porque tienen dones diferentes. Así que no tiene que haber celos, ni tiene que haber contienda por los dones, porque cada uno tenemos un don diferente y Dios, el Espíritu Santo, nos da como Él quiere. Pero, porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ¿no? ¿Dónde fuimos bautizados nosotros? Por un Espíritu en el cuerpo. El Espíritu Santo nos bautizó, nos sumergió a nosotros en el cuerpo de Cristo. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo, estamos sumergidos allí. Por eso nosotros pertenecemos a la iglesia local. Ahora somos parte del cuerpo de Cristo, somos parte de la iglesia local, con el mensaje de la gracia, ¿no? Y bueno, en toda acá alrededor no hay otra iglesia de gracia como la nuestra. No hay otra iglesia de gracia. No, esta es la iglesia de gracia que Dios escogió para hacer morada Él aquí con nosotros. Y bueno, entonces, porque por un Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos siervos o libres, y a todos hemos vivido un mismo Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, el Espíritu de vida. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos miembros. No, una sola persona no puede ser todo el cuerpo. Entonces Dios usaría a esa persona solamente. Pero no es así, somos muchos miembros. Y todos tenemos valor, y todos tenemos importancia. Y Dios nos necesita a todos, y todos necesitamos a Jesús, ¿no? Y cada uno con su don, conforme Dios le va dando. Por eso es muy hermoso que se manifiesten los dones en la iglesia. Es muy precioso que se manifiesten, para que sean confirmados, porque tienen que ser confirmados los dones. Pues ni tampoco el cuerpo es un miembro, sino muchos. Si yo dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Porque yo diga al pie que no soy del cuerpo, si yo dijera al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, no, sería del cuerpo, porque tanto el pie como la mano son del cuerpo, y los dos tienen dones diferentes. ¿Vio? Si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, no, es del cuerpo. ¿No? Porque tanto la oreja como el ojo son del cuerpo, pero con dones diferentes, ¿no? Con utilidades diferentes. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Eso para aquellos que creen que son el instrumento, el único instrumento que Dios usa. Pero no es así, Dios nos usa a todos, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Se da cuenta? Más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Quiere decir que usted ya tiene su lugar en el cuerpo, fíjese. Lo que pasa es que usted lo tiene que descubrir. ¿Qué lugar Dios le ha dado en el cuerpo de Cristo? No, pero hay muchos hermanos que nunca saben el lugar que tienen que ocupar. Nunca saben porque no saben el don que tiene. Usted no va a poner la oreja en la rodilla. Usted va a poner la oreja en el lugar donde va. No va a poner la boca debajo del pie, no, sino que la va a poner en su lugar. Tampoco va a poner los pies en el hombro, no, fuera del lugar. Cada uno tiene que conocer el don que Dios le ha dado para ubicarse, para ir acomodándose en su lugar. Vio que hay a veces que a nosotros el Espíritu Santo nos hace sentir
a gusto en un lugar cuando servimos a Dios. Bueno, ahí usted tiene que quedarse. Y si usted desempeña bien su trabajo, su rol en ese lugar, va a recibir recompensa, aunque nunca usted llegue a ser un pastor o un evangelista o un profeta, no importa. Lo importante es que usted desempeñe bien desde su lugar lo que Dios le ha dado. Por ese desempeño perfecto, Dios le va a recompensar. Ahora, si usted no se siente a gusto en ese lugar, sino que quiere el lugar, siendo usted hombro, usted quiere ocupar el lugar de los ojos o de la oreja, entonces, pero usted es hombro, no puede usted, no fue usted constituido para hacer oreja o para hacer ojos o para hacer las manos, usted es hombro, entonces gloria a Dios, está para soportar. Está para soportar, y mientras que usted soporte con amor todas las cosas, usted va a recibir su recompensa. Capaz que un pastor, ¿no?, que es pastor, no va a tener la misma recompensa que usted va a alcanzar porque él no desempeñó bien su trabajo, su don. Lo importante es que cada uno desempeñemos el don que tenemos, ¿no?, lo mejor posible y ocupemos el lugar que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. ¿Se da cuenta, hermanos? No todos tenemos que ser ojos, no todos tenemos que ser oídos. Hay olfato y hay tantos lugares en el cuerpo para que nosotros seamos colocados. Fíjese, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos como en el cuerpo como Él quiso. Y bueno, Él quiso así. Él quiso, Dios nos colocó en el cuerpo como Él quiso. Y yo estoy en el cuerpo, en el lugar que a mí me corresponde. No quiero ocupar otro lugar que no sea el que Dios me ha dado a mí. ¿Para qué voy a ocupar otro lugar? Si yo no estoy para otro lugar, yo estoy para el lugar con donde Dios me puso. Y si Dios lo puso a usted en el lugar de apóstol, gloria a Dios. Y si le puso en el lugar perdón, vamos a leerlo más acá. Si usted lo puso a usted en el lugar de discernir los espíritus, bueno, gloria a Dios. Y si le puso a usted en un lugar de hablar varias lenguas, gloria a Dios. Si usted le puso en el lugar de interpretación de lengua, bueno, gloria a Dios también, ¿no? Y si le puso ahí con palabras de sabiduría, con palabras de ciencia, gloria a Dios. Usted tiene que conformarse con el lugar que Dios le ha dado a usted y ocupe ese lugar. No deje ese lugar, nunca deje ese lugar. No, ese es su lugar. Cuando usted no está en ese lugar, el cuerpo está incompleto. Está dejando un lugar que lo hace imperfecto al cuerpo. Porque si le faltaría un dedo, a la mano no sería una mano perfecta, sería imperfecta. Si le faltaría un ojo a la cabeza, no sería perfecta, sería imperfecta. O una oreja. ¿Se da cuenta? Entonces usted tiene que mantener su lugar. Ahora fíjese, más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Vio? Como Él quiso. Y si todos fueran un miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora somos muchos los miembros, ¿no? A la verdad, empero somos un cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Asimismo, la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. No puede decirse así. Antes, mucho más, los miembros del cuerpo que parecen más flacos, más débiles son los más necesarios. Los miembros del cuerpo, fíjese, gloria al nombre del Señor. Los más débiles. No, los dedos son débiles. ¿No? Y bueno, y también la lengua es débil. Y bueno, hay muchas partes débiles en nuestro cuerpo que son necesarios. Son necesarios. Y aquellos del cuerpo que estimamos ser viles, no, aquellos que que nosotros estimamos que son viles, a estos vestimos con más honrosamente. Y a lo que nosotros son menos honestos, tienen más compostura. ¿No? Gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros tenemos que ver estas cosas, hermanos, para poder ocupar nuestro lugar. Nosotros, hay miembros del cuerpo que son menos honestos,
No, pero tienen más compostura, dice. Tienen más compostura. ¿No? Porque, ¿cuáles son los más honestos? Aquellos partes del cuerpo que estimamos que son viles. A estos vestimos más honrosamente. Y a los que en nosotros son menos honestos, tienen más compostura. Porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad. Mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se interesen los unos por los otros. Hasta aquí nomás vamos a dejar el versículo 25. Damos gracias al Señor, hermano, por este capítulo. Vamos a seguir hablándolo desde el día de mañana, porque ya estamos en la hora. En el día de mañana, con la ayuda del Señor, de 6 a 7 de la tarde, de 7 a 8. De 7 a 8 estamos mañana, porque tenemos oración de 6 a 7, hermano. El Señor bendiga grandemente sus vidas. Les abrazo en el Señor y estudien esta palabra, memorícenla, escriban en la tabla de su corazón para que podamos afirmar la doctrina de la Iglesia. Amén. Padre Santo, estamos delante de tu presencia en esta hora para pedirte, Señor, que tú bendigas a las hermanas, a los hermanos, Señor, que ellos puedan, Señor amado, ejercer, Señor, según el don que han recibido de ti. Señor, que cada uno pueda entender que ocupa un lugar en el cuerpo y que ese lugar es el lugar que tú le designaste. No es el lugar que ella designó, que él designó, sino que tú le asignaste. Señor, y cumpliendo ese lugar, Señor, entonces nosotros estamos en tu perfecta y agradable voluntad. Padre, bendice a los hermanos, a las hermanas, a aquellos que han escuchado esta palabra. Ayúdalos, Padre, para que ellos puedan, Señor, entenderlo. Hazle comprender por medio del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos amados. Mañana tenemos oración también, hermanos, de 6 a 7 de la tarde. El Señor les bendiga grandemente. Amén. El Señor les bendiga. Hasta mañana, hermanos. El Señor les bendiga mucho.